Bueno, ¿Qué se sí, qué semanita. Yo llegué al principio de la semana, ahora termina, segunda columna de la semana. Em, bueno, obviamente esta semana estuvo marcada, en lo político por lo menos, por la asunción de Cristina en la presidencia del Partido Justicialista Nacional, la expulsión de Dado Cueider en el Senado. Y ambos procesos que están relacionados en un punto, ¿viste? Yo leí en chiste ayer, alguien decía, primer día de Cristina al frente del PJ, recuperó una banca para el peronismo. Estaba gracioso. Me interesó mucho el discurso de Cristina en la asunción del PJ, haciendo una caracterización. Lo hemos charlado acá. Cristina ha evolucionado su mirada sobre Milei. En febrero, Cristina decía en su documento original, no, vamos a ver qué es esto. Hablan de dolarización, ¿no? Muy virulento. Y finalmente Cristina, a un año del gobierno, dice, no, esto es una experiencia neoliberal. Ha triunfado la lógica de la valorización financiera de Toto Caputo. Planteando preguntas sobre qué es esto, qué nos pasó. Un profundo momento de autocrítica de Cristina sobre la situación del peronismo. Y una serie de tareas para el peronismo. Vieron que ella dijo 5 palabras, ¿no? Formar, informar, divulgar, planificar y organizar, y dijo que en marzo presentará una propuesta del Partido Justicialista ampliamente para la militancia, para la sociedad, etcétera. Pero bueno, me había quedado en el tintero discutir otra cosa que está conectada, porque tiene que ver con Cristina, que fue de la semana pasada, que creo que no le dimos toda la dimensión que tiene la contundencia de algo que dijo Cristina la semana pasada en una entrevista en un podcast muy escuchado que se llama Generación 94, un podcast sobre se cumplen 30 años de la reforma constitucional de 1994, la última vez que se reformó la Constitución argentina. Un podcast que hizo un periodista de perfil, Rodis Recal, que fue una serie de entrevistas a constituyentes. Fueron 36 o 37 entrevistas, creo que salvando Carlos Pañi, que es periodista. El resto eran todos constituyentes, se encuentra en en YouTube, está en Spotify, que uno puede escuchar, y son una serie de entrevistas donde va relatando la historia, se van como construyendo capas y capas de las experiencias de los constituyentes y las constituyentes del 94, y tiene este nombre Generación 94, ¿no? Pensando como una generación política que reformó la Constitución, ¿no? Algo que es trascendente, ¿no? Para una generación política, para un país, decía Jefferson, toda generación se merece rehacer una constitución. Y con ese espíritu, que ahora vamos a criticar, fue que se armó este podcast, cuya entrevista final fue la de Cristina Fernández de Kirchner. Fue un podcast que duró todo el año. Y apareció la entrevista de creo que dura 37, 38 minutos, la entrevista a Cristina, en la que Cristina dice de forma categórica, al pasar en la conversación, pero luego a medida que avanza va insistiendo en el planteo, Cristina dice que hoy en la Argentina, en 2024, hay que reformar la Constitución Nacional. Sin duda, sin ambajes, sin medias tintas, que dice, tenemos que reformar la Constitución, la necesidad está. Y entonces a mí me sacudió esa definición de Cristina. Fui a buscar para atrás, porque había una música de esto en los últimos años de Cristina. Si recuerdan, hay una ponencia muy importante que da ella en el año 2018, en el Foro de Pensamiento Crítico que se hizo acá en la Ciudad de Buenos Aires, que organizó CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en Ferrocarril Oeste, Barrio Caballito. Cristina da un discurso muy importante donde empieza a reflexionar sobre la democracia. Y Cristina hace un discurso donde ella plantea que tenemos una constitución cuya estructura conceptual es del siglo XVIII, ¿no? En época, digamos, pre-revolución tecnológica. Tenemos una constitución fundada en el pensamiento de la Revolución Francesa, la Constitución Americana, la división de poderes, ¿no? Esos 3 poderes del Estado. Y Cristina dice, hay un montón de poderes que quedan afuera. Cristina dice, yo en mis gobiernos tuve que encontrar a otros poderes que eran extraconstitucionales, estaban fuera del marco del poder financiero, el poder mediático, el poder económico. Entonces hay una primera reflexión de Cristina en 2018. En 2022, Cristina dos veces, dice la misma cosa. Primero en Chaco, en mayo de 2022,
primer clase magistral de Cristina. ¿Se acuerdan que Cristina dio mucho tiempo clases magistrales durante el gobierno de Alberto? La primera grande fue en Chaco, le dieron un honoris causa en la Universidad del Chaco Austral. Y Cristina al pasar dice, está haciendo esta reflexión sobre el avance tecnológico, el avance de la organización, si se quiere, económica de la sociedad. Está hablando de China, del capitalismo. Y ella dice, y tenemos un sistema legal y constitucional que no está a la altura, no logra abarcar el conjunto de los poderes de la sociedad. Y Cristina dice al pasar, si vos me das a mí elegir entre la Constitución de Alberdi y la Constitución que reformamos en el 94, me quedo con la de Alberdi. Al pasar dice, por supuesto, prefiero la de 1949, haciendo referencia a la Constitución social que hizo el peronismo en 1949, esa Constitución que luego fue derogada por el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu. Pero Cristina dice, bueno, yo prefiero la del 49, pero si me das a elegir entre la de Alberdi y la que reformé yo, porque Cristina fue constituyente en el 94, entre esas dos me quedo con la de Alberdi. Lo repito otra vez, en el marco de la causa vialidad, después de que le ponen una pistola en la cabeza, recordaron todo ese proceso, a Cristina le niegan el derecho a defensa, su último alegato, en la causa vialidad de la que hablábamos hace unas semanas nomás, donde la casación confirmó la condena y estamos esperando a la Corte Suprema, Cristina dice, la causa vialidad es una causa contra la Constitución. Y agarra y arranca y toma el artículo 1 de la Constitución y dice, miren, esta causa está en contra del primer artículo de la Constitución Nacional, y después también empieza a trabajar sobre uno de los artículos centrales de la reforma del 94, que es la figura del jefe de gabinete. Lo charlamos ahora cuando dijimos la causa vialidad. ¿Cómo puede ser que a Cristina la condenen por obras realizadas en provincias, ¿no?, autorizadas por el Congreso Nacional, administradas por los jefes de gabinete de la Nación? Y Cristina dice, fíjate esta figura que no sirve, esta figura del jefe de gabinete, ¿no? Y ahí vuelve a decir, si yo tuviera que elegir entre la Constitución de Alberdi y la Constitución del 94, me quedo con la de Alberdi. 2 veces lo dijo en 2022. Bueno, el otro día dijo, hay que reformar la Constitución. Rápidamente, ¿no? La Constitución se reformó durante 90 días en 1994. El recorrido cortito que quiero hacer es con un libro que recomiendo mucho, que ya que ahora que estoy en plan de traer libros todas las semanas, lo leí esta semana, me encantó, se llama 90 días para cambiar la Argentina, ahí se lo paso a la cámara, no sé si se ve, de Tomás Aguerre, editado por Futurock Libros, está haciendo libros buenísimos, Futurock. Bueno, se llama 90 días para cambiar la Argentina, la última reforma constitucional de Tomás Aguerre, que es un libro, se lee rapidísimo, re interesante, 175 páginas. Tomás hace la historia de la reforma del 94, ¿no? Ahora voy a contar un poco las conclusiones a las que llega Tomás, que se parecen a las de Cristina, pero para ir un poquito más, ¿no? Esto es, la Constitución argentina que tenemos es la de 1853, que luego fue reformada en 1860, en 1868 y en 1898. O sea, se reformó 3 veces la Constitución en los primeros años, en el siglo XIX. Se reformó, decíamos, en 1949, en el pico del peronismo, del primer peronismo. Se derogó por un gobierno de facto en 1956. En 1957, con el peronismo proscripto y perseguido, se hace la reforma del 57, que repone la Constitución de 1853 con el artículo 14 bis. Y recién en 1994 se reforma la Constitución. Primer gobierno de Menem. La convertibilidad ya está funcionando, son años económicos muy buenos, la economía crece. Menem gana las elecciones de 1993 y empieza a presionar con el deseo de ser reelecto, ¿no? Que lo impedía la Constitución, eran mandatos de 6 años y no se podía reelegir. Y es el momento del famoso Pacto de Olivos, ¿no? Donde Menem pacta con Alfonsín, eso que se llamó el núcleo de coincidencias básicas, donde dice Tomás Aguerre en el libro, que es por ahí el saldo que uno puede mirar para atrás. Digamos, Menem se quedó con la reelección, Alfonsín se quedó con las reformas. En ese núcleo de coincidencias, Alfonsín, concediéndole a Menem la posibilidad de reelegir, le saca a Menem una serie de reformas como el acortamiento del mandato de 6 a 4 años, con la reelección por voto directo, ¿no? Se agrega el balotage de 45% o de 4 y 10 de diferencia. El tercer senador de cada provincia, los senadores empiezan a votar de forma directa. Antes se votaban, las legislaturas provinciales elegían a los senadores, la reducción de los mandatos de senadores de 9 a 6 años, la creación del jefe de gabinete, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura, los DNUs, las facultades delegadas. Ese es el núcleo de coincidencias básicas, ese pacto de olivos entre Menem y Alfonsín, que después van al Congreso, se ratifica y hay elecciones constituyentes.
dice el libro de Tomás Aguerre, y Cristina dice algo muy parecido en la entrevista, dice, bueno, el Pacto de Olivos va a las elecciones constituyentes y lo que aparece ahí es que se rompe el bipartidismo, porque aparecen fuertemente, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires, el Frente Grande, que luego seguía el Frepaso, que hace una elección impresionante, con Chacho Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, el peronismo pierde votos, el radicalismo pierde votos, aparece el Modín también de Aldo Rico, es decir, el momento que se hace el pacto empieza a descascararse por abajo. Y en la constituyente, además de este núcleo de coincidencias básicas, aparecen otras reformas importantes como la incorporación de tratados de derechos humanos, toda la segunda parte de la Constitución, los nuevos derechos y garantías, ¿no? Una serie de reformas importantes, ¿no? Hay una enorme discusión en la Constitución sobre el federalismo, que ahí el saldo es más negativo que positivo, es decir, la Constituyente llamó a hacer una ley de coparticipación con 1 año de tiempo o 2 años de tiempo que nunca se llegó a hacer. Para que se rediscuta la coparticipación federal en la Argentina, hay que sacar una ley del Congreso y además después tiene que estar refrendada por todas las legislaturas provinciales. Olvidate. Es más fácil reformar la Constitución que hacer una ley de coparticipación en la Argentina, pero sí se dio el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Bueno, en la entrevista, Cristina le están preguntando si las reformas han sido buenas o malas. Y Cristina dice que su saldo es mayormente negativo sobre la reforma del 94, a pesar de que ella encuentra cosas valiosas, ¿no? Entonces creo que tenemos los 2 primeros audios de Cristina, si andan por ahí, Néstor, o videos, en los que ahí Cristina podemos escuchar donde ella dice hay que reformar la Constitución. Lo dice así al pasar y el periodista pregunta, bueno, vamos a escucharlo. Que, por ejemplo, se podrían haber hecho otras reformas muy importantes que hoy serían muy importantes, como por ejemplo el sistema de enmiendas. Nosotros... que cada vez que se quiera reformar la Constitución haya que convocar a una convención, a primero lograr los 2 tercios, pero después a una convención constituyente, a elecciones para la convención constituyente que no pasan en ninguna parte del mundo. Hoy, Brasil, México, Estados Unidos, todos tienen el sistema de enmiendas, con una mayoría ultracalificada también de 2 tercios. Un sistema que no se introdujo en ese momento, ¿no? Sí, pero para eso habría que reformar la Constitución también. Claro, sí, claro. Hoy, sí. Bueno, hay que reformar la Constitución. Yo creo que hay que reformar la Constitución. Sí. ¿Y qué más le agregaría usted además de las enmiendas? Además de las enmiendas, modificar el periodo de elecciones. No puede haber elecciones cada 2 años. Tiene que haber elecciones cada 4 años. Acomodar los mandatos para que los mandatos duren 4 años. Creo que también tenemos que modificar el Consejo de la Magistratura. Creo el sistema judicial, en realidad. Más de 20 años, ¿no? Sí, presente, que usted dice, es necesario reformar la Constitución. ¿Cuánto se demora en intentar conseguir esos consensos para reformar la Constitución? No. ¿O los números no están? No, los números no están, pero la necesidad sí. Y creo que en algún momento, son las vueltas de la historia, tampoco te pongas tan pesimista. No, pienso que pueden, así como estuvo el pacto Menem-Fonseca, el pacto Milei-Cristina, para la reforma. No, esto es graciosísimo, porque ahora escucho decir eso. Pero para después de la corte, ahora lo dicen para después de la corte. Perdón. Cristina está diciendo, son 2 pedacitos de la entrevista. En el primer momento Cristina dice, bueno, la verdad que se reformaron cosas que no funcionaron bien y se podrían haber introducido otras reformas que son importantes. ¿Y cuáles? Y ahí Cristina arranca. Bueno, habría que rediscutir las enmiendas constitucionales. Eso tiene muchos países de la región, que vos con 2 tercios le haces una enmienda a la Constitución sin necesidad de llamar a una convención. Abrir toda la Constitución, claro. ¿No? Cristina dice, hay que eliminar las elecciones intermedias. Es decir, hay que votar cada 4 años y no cada 2. Eso genera inestabilidad política. Y le quita, esto ya es una interpretación mía, le quita al poder político capacidad de negociar, de disciplinar, de conducir al poder económico, dice Cristina. El hiperelectoralismo en el que estamos sumidos también fue parte de lo que dijo Cristina al final del discurso del PJ el otro día. ¿Vieron? Hay que dejar de ser militantes electorales y ser militantes políticos, decía Cristina. Nosotros no peleábamos por entrar en una lista si no sabíamos que hubiera elecciones. Cristina después entra en una parte donde ella dice hay que reformar la justicia. Miren qué pasó con el Consejo de la Magistratura, que creímos que estábamos dando la autonomía al Poder Judicial del Poder Político, y lo que terminamos haciendo es generando un Poder Judicial que es dependiente del Poder Económico, que se transforma en un poder corporativo, que sigue acumulando poder político, pero ahora es de espaldas a la gente. Hay que recordar la intervención de Cristina en México este año, donde ella mira con muy buenos ojos la reforma que ha llevado adelante Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, donde dicen que el Poder Judicial tiene que someterse a elecciones. Vamos a ver cómo camina eso. Pero esa mirada de empezar a decir, este poder, esta rémora monárquica, hay que rediscutirla. Bueno, Cristina
empieza a tirar todas esas modificaciones a la Constitución. Y a mí la verdad que me abrió la cabeza en el sentido de que Cristina me hizo pensar en un texto de Mario Weinfeld de la década del 80 en la Revista Unidos que decía, hace 10 años sabíamos soñar. Mario Weinfeld miraba la década de los 70 y en su balance decía, bueno, habrán salido muchas cosas mal, pero reivindicaba que sabían soñar, que la juventud de los 70 se animaba a soñar. Él decía en medio de los 80. Y a mí me sorprende mucho que Cristina todavía se anima a soñar y que el peronismo también ha perdido, de alguna manera, esa capacidad de imaginar correr los límites de lo posible. En un momento Cristina dice, miré el frepaso, que cuestionaba la moralidad de Menem, pero no cuestionaba el modelo económico. ¿Y cómo se hace para empezar a pensar un proceso de transformar de fondo el país? Bueno, si no vamos a pensar que esas transformaciones de fondo requieren ir hasta el final y decir, che, ¿hay que cambiar la Constitución? ¿Qué hay que cambiar en la Constitución? ¿Qué tipo de sistema político, económico, social queremos en la Argentina, ¿no? Miren, Aguerre en el libro, es lo que dice. Él dice, está al final del libro, está reflexionando sobre lo que fue el proceso de reforma constitucional en la Argentina. Él dice, reformar una constitución es una oportunidad única y como tal exige tiempos de reflexión, miradas de largo plazo y la incorporación de perspectivas que este proceso no parecieron estar presentes. Él dice sobre la reforma del 94, que acelerado por el deseo reeleccionario de Menem, no se discutió y no se reflexionó lo suficiente sobre cómo íbamos a reformar la constitución. Él dice también, es interesante esto, se trató de una reforma constitucional, por ejemplo, con la mirada concentrada únicamente en la reorganización de los poderes del Estado, haciendo caso omiso de la existencia de poderes con recursos materiales y simbólicos suficientes como para al menos formar parte de los términos de la discusión. En los años posteriores, y esta es nuestra historia, hemos presenciado debates entre el poder del Estado y poderes no estatales, para los cuales la Constitución de 1994 no tiene palabras. Las discusiones que dio el kirchnerismo con los poderes económicos concentrados, para esas discusiones la Constitución del 94 no tiene palabras, dice Tomás Aguerre. Y finalmente él dice, el kirchnerismo, a diferencia de otros procesos políticos de la región en su época, que sí reformaron sus constituciones, el kirchnerismo no hizo una reforma constitucional. Y esto no es una crítica, sino es una descripción, y es para pensar si no se debe la Argentina, si no fue ese el límite quizás, o uno de los límites que se encontró el kirchnerismo, de no haber hecho una reforma profunda de su orden constitucional, y no para pensarlo para atrás, sino para pensarlo para adelante. Él dice Aguerre, los textos constitucionales vienen tanto a plasmar épocas como a intentar transformarlas y hacerse avanzar. Independientemente de lo que se piense sobre el contenido actual de la Constitución, los efectos que ha provocado y los que ha logrado evitar, la invitación a abrir en conjunto un nuevo proceso de reforma constitucional, tomando las enseñanzas de los anteriores, puede resultar un punto de partida para construir un nuevo horizonte en común. Invitarnos a imaginar, a soñar otra Argentina posible, tiene que arrancar por decir que están todas las discusiones abiertas, incluso la constitucional. Mira, cerremos una cosita, si tenemos un segundo. Sí. Además de entrevistar a Cristina, entrevistó a un montón de gente, Rodríguez Recalt. También entrevistó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a Horacio Rosati, que mira lo que dice sobre la idea del consenso. Volvemos al principio. Yo decía, está hecho este podcast con la idea de que la clase política que hizo la reforma del 94 fue una clase política que construía consensos, que tenía diálogos, que era capaz de, no sé, de ponerse en común, de tomar café, ¿no? A diferencia de la clase política de hoy. A ver si tenemos los videos de Grande. Eso es lo que más me interesa de este proyecto, ¿no? de este periodo, que era la convivencia política que había entre las fuerzas oficialistas y opositoras. ¿Cómo lo vivía usted? Yo lo vivía como algo normal. Lo que pasa es que como se perdió eso, primaba más la relación humana. Las diferencias partidarias estaban en los discursos y demás, pero primaba mucho, digamos, la vinculación humana. Le cuento. Y un último mensaje. Se puede generar consenso, aunque se opine distinto. Y eso yo creo que es la gran lección, más allá del texto, es la gran lección que nos deja la Convención del 94. Espere, le voy a retomar con esto último. O sea, ¿hay margen? ¿Usted cree que la Constitución necesita ser reformada otra vez? No, necesita ser cumplida en las partes no cumplidas. Okay. Porque esta costumbre argentina de reformar algo que no cumplí, en vez de cumplir. Él dice que no hace falta reformar. Rosati dice
qué lindo como nos podíamos poner todos de acuerdo en la década de los 90. Qué lindo como los políticos podían hablar, era normal, a diferencia de ahora que la política es horrible. Entonces usted está diciendo, entonces dice que hay que recuperar ese espíritu. Sí. ¿Hay que reformar la Constitución? No. El tipo que está al frente de la mafia judicial en la Argentina está diciendo que no hay que reformar la Constitución. Y miremos Cristina. Tenemos un videíto de Cristina, creo que el último. Escuchemos, sí, a ver. Donde Cristina hace, ante la misma pregunta, la respuesta de Cristina que es exactamente opuesta. ¿Qué le parece esa época de consenso? ¿Cómo la recuerda? Viendo que después la política se fue espiralizando hacia el conflicto. En realidad, lo que fue tornando conflictivo el momento fue el agotamiento del modelo económico que proponía la convertibilidad. No es una dirigencia política, no se agota en sí misma, sino se agota el modelo político económico que le dio su sustento. Yo cuando decía la generación del 94, la generación del 94 es la que en algún momento sostuvo el neoliberalismo en Argentina. Y eso se hizo pedazos en el 2001. No hay una generación de la política escindida del modelo económico. El modelo económico está indisolublemente unido a la política. Es buenísimo. Lo dejamos cortito porque estamos cortos de tiempo, pero Cristina ahí, frente a la pregunta de ¿usted no mira con nostalgia la manera en que los políticos se podían poner de acuerdo en la década de los 90 para reformar la Constitución? Y Cristina dice, ¿qué? No. No. Se podían poner de acuerdo los políticos en la década del 90 porque lo que reinaba era la hegemonía del modelo económico neoliberal. Y esa Constitución se reformó desde la hegemonía del modelo económico neoliberal. Y esa misma clase política que Horacio Rosati reivindica es la que vuela por los aires en el 2001. Es la misma generación. Es la que la chocó. La misma, la que reformó la Constitución, que explota en el 2001. Entonces, Cristina, ¿qué está diciendo? Me parece, en el fondo, y que conecta con lo que venimos charlando en las últimas columnas. En el corazón de la discusión política argentina está el modelo económico. Y está el modelo de país. No vamos a reformar la Constitución, dice Cristina, me parece, para refrendar este modelo económico. Este modelo económico, el de Milei, que es parecido al de Macri, que es parecido al de Menem, que es parecido al de la dictadura, hay que cambiarlo. Y yo creo que en eso Cristina está diciendo, y esta vez hay que cambiarlo de verdad. Y hay que cambiarlo a fondo. Y va a haber que hacer reformas profundas para que esa transformación y ese cambio de modelo económico que se trató de hacer de 2003 a 2015, que encontró límites y que después cuando volvió después del endeudamiento de 2019 no logró, para que esta vez, cuando este modelo neoliberal choque como chocan todos los modelos neoliberales, se pueda salir de verdad, va a tener que venir con una fuerza y con una potencia que de mínima va a tener que animarse a pensar en una nueva constitución para la Argentina. 10 minutos pasaron de las 7 de la tarde, la temperatura 25 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Tengo algunas preguntas.